El presidente fue muy duro, lo platicábamos, Daniel, ayer habló muy duro contra este informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID en México. Este estudio, dice, se hizo para perjudicar al gobierno, que es un acto vil de politiquería, que pronto ellos iban a informar sobre lo que calificó un pasquín inmundo. Lo tenemos, a ver, vamos a recordarlo, por favor. Pues ese estudio, entre comillas, se hizo a modo para perjudicarnos, para demostrar ineficiencia en el gobierno, en un caso tan triste, tan lamentable como fue la pérdida de vida de miles de mexicanos. Es un acto vil de politiquería, sobre todo darlo a conocer en este tiempo. Es lo que dijo el presidente, y luego hablé aquí con el doctor Jaime Sepúlveda. Él es el coordinador de esta Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 y bueno, pues respondió duro a estas críticas del presidente. Por salud mental no escucho ni veo las mañaneras. Así es que la verdad me parece una respuesta de alguien que no se ha tomado la molestia de leer ni la primera página del informe. No hay nada nuevo. Lo van a descalificar en el momento en el que salga cualquier tipo de crítica al desempeño gubernamental. No tiene nada que ver con las elecciones. Descalificarlo como pasquín inmundo, pues me parece tan pueril, tan infantil, que da un poco de pena ajena. Bueno, pues ahí las cosas y bueno, pues... Ay, perdón, ¿todavía seguía? No, perdón, pues así fueron las cosas, lo recordamos porque hoy el presidente, ya lo comentábamos, insiste en que va a dejar un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Bueno, pues evidentemente la pandemia fue una tragedia enorme, tremenda, que no debe olvidarse. Obviamente la situación en los centros de salud, hablábamos hace un momentito con una familiar de una paciente que dice que le dijeron en el IMSS que no hay presupuesto, que no hay radioterapias y que no puede seguir con el tratamiento, que la operaron de cáncer de seno, le dieron sus quimioterapias, pero las radioterapias ya no alcanzó el dinero. Y que la megafarmacia, como la cereza del pastel, pues en 4 meses surtió solo 341 recetas, 2.7 recetas diarias apenas. Doctor Francisco Moreno, del Centro Médico ABC, ¿cómo estás, doctor? Buenos días. Buenos días, Azucena, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Al contrario, pues, ¿qué decir? La megafarmacia, la atención en algunos centros de salud pública, IMSS, ISSSTE, Pemex, etcétera, y el presidente muy molesto con este reporte sobre la pandemia de COVID que usted vivió y sufrió muy de cerca, doctor Moreno. El megafracaso en salud, esa es la realidad. Yo tuve el privilegio de participar en el estudio como uno de los testimoniales, y la verdad es que uno, cuando analiza el estudio, es un documento maravilloso que además tiene recomendaciones para qué hacer en un futuro y no cometer los mismos errores. Pero como lo dice bien el documento, si no aceptas tus errores, si no los reconoces, los vas a volver a cometer. Y desafortunadamente, después de oír ayer al presidente decir lo que dijo sobre este documento, en lugar de ver cuáles eran las situaciones en las que podíamos haber mejorado, pues vemos que no hay manera de que esto cambie hasta que no haya un cambio de administración, porque bueno, pues el mismo encargado de la pandemia, que pues sabemos el fracaso que es, sigue trabajando ahí en Palacio y seguimos pagándole su sueldo con nuestros impuestos. El señor Hugo López-Gatell. Así es. Oiga, doctor, ¿fue un mal momento? Es decir, evidentemente hay una época electoral, hay una efervescencia, un incendio rumbo a la elección del 2 de junio, y bueno, esto le da al presidente un argumento para decir es un golpeteo político. ¿Se equivocaron de momento, doctor Moreno, para hacerlo público? Yo creo que esto, en primer lugar, lo debería haber hecho el gobierno, porque en otros países lo ha hecho el gobierno. En el Reino Unido, incluso el expresidente Boris Johnson, el ex primer ministro Boris Johnson, pidió disculpas después de que se hizo un análisis de lo que había hecho. En Brasil lo han hecho. Pero aquí, evidentemente, el gobierno no lo va a hacer, porque ellos siguen diciendo que todo estuvo bien. Entonces, había que hacerlo. Y no hay momentos, sino situaciones. Yo no puedo creer que si una persona ve lo que pasó, lo que sucedió, el análisis que se hace, puede decir que esto es un asunto político. Perdón, esto es un asunto de
vidas humanas que se perdieron por negligencia, médicos, enfermeras y personal de trabajador de la salud que murieron porque solamente estaban trabajando en un hospital privado y no les vacunaron a tiempo. Eso es homicidio, eso es homicidio. Y eso no lo ven más que como una situación política. Qué pena, porque entonces la visión es muy pequeña, es muy chiquita. El presidente debería entender que lo que vivimos fue una verdadera tragedia, 800,000 fallecidos, cuando el pronóstico del que estaba encargado y que íbamos a tener 12,500. Ya olvidémonos de los 60,000, que era la trágica. Catastrófica. No, él dijo 12,500, su pronóstico, su visión era para proteger y cuidar que no fueran más de 12,500. Murieron 788,000 más de su pronóstico, y esta persona sigue como si nada. ¿Hubiera esperado, doctor Francisco Moreno, otra respuesta del presidente que dijo que era pueril y que era contra su gobierno, que era politiquería, un pasquín inmundo, dijo que era este informe? Mira, desafortunadamente, sí hubiera querido que un presidente diferente hubiera tenido una respuesta en la que lo que se tratara de hacer es prepararse para la próxima pandemia, que seguramente va a haber. De este presidente no esperaba otra cosa más que un comentario así, tristemente. Doctor, hay una nueva cepa, leía por ahí, ¿qué tan preocupados deberíamos de estar una nueva cepa de COVID, de coronavirus? Sí, es una variante de los que se han ido presentando. Recordemos que con COVID lo que está sucediendo es que la variante que llega y que tiene más capacidad de evadir las defensas, ya sea por vacuna o por inmunidad previa, es la que va a predominar. Entonces hay una JN.1 y ahora una KP.2, que son las que están, pues, siendo las, vamos a decir, las que dominan el contagio. Y son, pues, variantes contagiosas, pero para la tranquilidad de la comunidad deben de estar, pues, tranquilos, porque no son más agresivas. Y evidentemente se ha visto que tenemos, pues, ya por vacuna. Entonces, sí. A ver, el doctor para... Pero sí, no estamos ante ninguna emergencia. Ahora, menos mal. está lo del H5N1, ¿no? Sí. Entonces, lo que trata este documento de decir es, vamos a tener una nueva pandemia. No podemos cometer los mismos errores que se cometieron. ¿H5N1 es influenza? ¿Qué es? Influenza aviar, esta influenza aviar se ha ido aumentando, se ha ido diseminando. Ya incluso hubo un contagio de un ser humano a través de una vaca, o sea, ya no a través de una ave. Y cuando empieza a haber transmisión entre mamíferos, quiere decir que puede haber la transmisión entre un hombre y otro hombre. Y a diferencia de COVID, en donde la mortalidad por caso es alrededor del 0.8 a 1%, aquí ha sido hasta del 32%. Imagínate lo que sería una situación así. Entonces, si no nos preparamos, si no entendemos qué hicimos bien, qué hicimos mal y qué tenemos que mejorar, pues vamos a volver a cometer los mismos errores. Decir que esto es una gripita, que nunca va a pasar nada, que si no robas y si no mientes no te va a pasar nada. Y bueno, 800,000 mexicanos fallecieron. Doctor Francisco Moreno, gracias. Un abrazo como siempre. Gracias, Azucena. Gracias, buenos días. Estás escuchando